Dirección de Difusión Cultural les da la más cordial bienvenida a las Jornadas de Lenguas y Literatura Indígena, que en esta ocasión los invita a conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con un recital poético a cargo de Ruperta Bautista, escritora, dramaturga y traductora maya tzotzil. Bienvenida, querida Ruperta, muchas gracias por aceptar la invitación. Nos sentimos muy honrados por poder conocer tu trabajo poético y también parte de tu vida. Batsihunuka bondonik chiltak ansetik viniketik wabepalik mechabaikwan el chap elupte lobiltik tana tacholta alele yun sventalin ichmal kope el muhna mech me muechu kota bondonik ikusichkale me chatzikik mi orkusi muchmelo lachchabaike. Muy buenas noches, estimada Luisa. Agradezco la invitación, muy encantada de participar en este evento tan importante. Muchas gracias y pues me voy a permitir compartirles una reseña biográfica. Bueno, pues ella es Ruperta Bautista Vázquez, es educadora popular, escritora, antropóloga, traductora y actriz maya tzotzil. Nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Tiene un diploma en creación literaria por la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, y también un diploma en Derechos y Cultura Indígenas por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS Sureste. Bueno, quiero decir no diploma, sino diplomada, pues. Y también es antropóloga por la Universidad Autónoma de Chiapas y maestra en Educación y Diversidad Cultural. También ha publicado los libros de poesía Letras Humildes en la UNAM 2020, Telar Luminario en Pluralia Ediciones y Icona Culta en México Distrito Federal 2013, y también ha publicado en Italia, que es Realidad No Necesaria en 2009, Eclipse en la Madre Tierra 2008, y también Vivencias en 2003 y Palabra Conjurada, 5 voces, 5 cantos, como coautora en 1999. Sus obras forman parte de antologías y revistas literarias en generevista.com, Santiago de Chile 2021 y Tefunambulis 15, Clothing Politics número 2, París, Francia, y 2018 en Chiapas, Maya Awakening Contemporary Poems and Short Stories, University of Oklahoma en Estados Unidos, 2017, Antología de Poesía de Mujeres Indígenas de América Latina, Quito, Ecuador, Estación Sur 2011, Jaime Sabines 83 aniversario, 83 poetas con Iculta 2009, y también Poetas Indígenas de Chiapas, París 2007, Los Abismos de la Palabra, Antología Intercultural de Literatura Chiapaneca por la UNICH 2005, y en Red Rock Review, Community College of Southern Nevada, Canadá 2003, y 2 de sus poemas están musicalizados, Tamboreros y Buscadora de Almas. Algunos de sus escritos han sido traducidos al inglés, francés, italiano, catalán, portugués y sueco. Y bueno, también tiene en traducción, ha hecho la traducción a la lengua tzotzil del capítulo 23 de la tercera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, el Quijote Universal, editado por Manuel Lucía Mejías, Asociación Cultural La Otra Andalucía, Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Pues muchas gracias, querida Ruperta, y pues estamos, te digo, muy contentos de poder conmemorar este día tan importante también para las culturas del mundo. Y pues bueno, quisiera preguntarte que, o sea, si nos puedes hablar sobre
el tzotzil, tu lengua materna. Sí, claro, con pues mucho agrado trataré de compartir respecto al básico Tzotzil, que es una de las lenguas maternas que existe en Chiapas, en parte de la cultura maya. Eh, Tzotzil es la lengua que yo hablo. Considero importante comentar brevemente que el tzotzil es una lengua a la que pertenece la cultura maya en general, que pertenece aquí en Chiapas. Sin embargo, tiene diferentes, digamos, variantes a la que pertenece diferentes pueblos, como es el caso de algunos pueblos. Voy a nombrar algunos, como es Sinacantán, que también es un pueblo tzotzil. Tenemos también a San Pedro Chenaló, que también es otro pueblo tzotzil. Está también Magdalena, es otro pueblo tzotzil. Entonces, hay diferentes pueblos que componen esta cultura, la cultura tzotzil. Y el pueblo al pueblo que yo pertenezco se llama Huistán, es otro pueblo tzotzil. Eh, Quisiera comentar que Tzotzil está ubicado se localiza en el centro del estado de Chiapas, y geopolíticamente Huistán es uno de los 11 municipios que conforma el estado de Chiapas y uno de los 17 municipios de la región de los Altos de Chiapas. Huistán se encuentra comunicado por una carretera asfaltada que proviene de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado de Chiapas. Y esta carretera pasa también en San Cristóbal de las Casas, que es San Cristóbal de las Casas, es el centro rector de la región de los Altos de Chiapas. Entonces, la ubicación de mi pueblo está en esta parte, digamos, que cruza esta carretera, que es una carretera importante, que también se dirige a la zona de Palenque. Y la cabecera municipal de Huistán se encuentra ubicado a 2,000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estas son comentar brevemente como las características principales de Huistán, es mi pueblo. Esto sería brevemente respecto a mi pueblo y a la cultura tzotzil. Yo sé que hay mucho más para hablar sobre esta cultura. Hay mucho, digamos, otra forma de entender y comprender el mundo, también cómo vivir el mundo desde este otro enfoque, que es una visión diferente a la cultura bueno, la cultura general que tenemos en México. Esta es otra forma de comprender y entender el mundo que tiene la cultura tzotzil. Bueno, pues eso sería brevemente con respecto a esta cultura. Sí, pues muchas gracias. De hecho, pues sí, estas características geográficas que nos das de la ubicación de esta zona, pues si uno se mete pues a investigar un poquito más, Wixán, pues es una zona de montaña alta, ¿no? A veces están ahí las nubes. Sí, en realidad es esta parte, bien lo comentas, que está en una parte alta, y por esa ubicación, pues constantemente tenemos lo que has comentado y has mencionado, que son las nubes, y constantemente, bueno, en estos días hay mucha lluvia, hay mucha niebla, y eso también hace que tengamos también
cierto tipo de vegetación. Muy bien. Oye, pues, ¿y por qué crees importante preservar el tzotzil, que es tu lengua materna? Mm, Bien, yo creo que preservar la lengua, no solo la lengua tzotzil, pero enfocándonos ahora en lo que nos corresponde hablar, creo que es importante preservarla también, bueno, preservarla en el sentido de que la gente, los tzotziles, lo sigan hablando, porque preservar me suena un poquito así como algo de museo, ¿no? A lo mejor lo estoy entendiendo mal, pero creo que es muy importante que la gente tzotzil, los patians, patiniketik, lo sigan hablando. Creo que es muy importante porque es una cultura eh, como cualquier otra. Todas las culturas tienen el derecho de vivir, convivir a partir de su cosmovisión y su concepto de vida según su forma de entender el mundo desde su cultura. Y entonces, en ese sentido, la cultura tzotzil como lengua originaria, una de las lenguas originarias y una de las lenguas mayas que se hablan en el estado de Chiapas, me parece que es muy importante que se preserve porque de lo contrario estaríamos entonces perdiendo una cultura, no solo la lengua, porque la lengua está correlacionado, está íntimamente relacionado con la cultura. Yo creo que no podemos hablar solamente de la lengua y separar la cultura, sino que si se pierde esta lengua, entonces es para mí sería una pérdida muy grande, o sea, porque es una lengua que no habría ninguna razón de por qué perderla, de por qué se pierde. Más bien sería si se pierde esta lengua, sería algo triste, pero no se puede perder la lengua solo por perderse a sí misma, sino que alguien la está matando. Esa es como como digamos, mi percepción, porque ninguna lengua se pierde si es que se sigue hablando, pero esto no es solamente la obligación de los hablantes, porque como bien sabemos, en diferentes partes de México hay una serie de discriminaciones y también incluso viene desde Bolivia. Y desde ahí entonces es cuando los hablantes deciden, digamos, por esta forma de imponer, deciden no hablar porque no encuentran otra salida, otra forma de sobrevivir, más que obligarles a hablar en español. Entonces, considero yo que todas las culturas tienen ese derecho de vivir, de preservar su lengua, su cultura en general. Entonces, eso sería el caso del tzotzil, preservar la lengua tzotzil, pero con respeto desde el exterior de la cultura tzotzil y de las instituciones. Eso es lo que me parece que debería ser de esa manera y de esa forma su presencia. O sea, no depende de los patians, porque ellos y ellas o nosotros lo tenemos muy claro, pero no depende solamente de nosotros. Entonces es una correlación entre los mexicanos en general. Muy bien. Oye, ¿y podemos escuchar algunos de tus poemas? Por supuesto que sí, queridísima Ana Luisa. Eh, Quisiera compartir alguno de los poemas. En realidad, seleccioné solamente 3 de los libros, y entonces este es uno de los que seleccioné, que es Chiel Cogelal, Vivencias, uno de los libros que se publicó ya hace bastante tiempo, y entonces voy a compartir 2 o 3 poemas de este libro. Quiero
empezar con un poema que se llama Aybilikta Untunal. Entonces, así. Aybilikta Untunal. Pas bilikta chayel osil kakal tihnaklehetike. Te chupil makbilik teskopsto ilike. Hoy eps kakal yontoni yahemal pushlehal takopaletike. Nakbichich tatsunu lum. Skush yontonik tayolom balamil hichul kohetike. Spahmanik no osh takele kisatiletike. Slabambeik no osh vinkilelik ti unen hwaleh pohwanehetike. Te tayut mukenaltik mukpil tisnael slo iltael koltaele. Liktaton. Ano osh taik ulvunel labanel tibusul bake. A yesti tilahelal. Olvidados. Pueblos tallados en el silencio de los siglos. Sus voces permanecen atadas. Cuerpos enllagados beben odio. Sangre en el polvo. Máscaras sagradas duermen bajo tierra. Pupilas inyectan humillación sobre piel de jóvenes guerreros. En tumbas, escudos guardan historias de lucha. Oídos labrados en piedra escuchan. Huesos inmóviles reciben alabanzas con aliento de muerte. Este es uno de los poemas publicados en el Copogelar, que es el siguiente, que es Tihbobetik. Tihbobetik. Pipun yutzil yunik tiyamaike. Shkitit et yutzil yunix nux bobik diviniketike. Skushleh osil kakals papeyonton teklum. Chulels ihil hol untonal tas ehleh osil kakal. Ehbilal ihilal. Slikben chiel a talel chielal. Shnamamet batel stihel tibobedike. Snichim tas beik yonton chulel tahwaldike. Chul sotzil viniketi. Vina hesobilkin. Skehoch chul pocoteeti. Pas bilikta nichimal untonal. Tamboreros. Deletrean sonidos de flautas, hombres tejiendo la voz de tambores, vibraciones del tiempo que viajan al pueblo, ángeles del pensamiento a través de los siglos, sabiduría guardada, germinación de nueva descendencia, aplausos de música vuelan besando espíritu de dioses, plegaria de hombres murciélago, mensajero de la fiesta, eco de milenarios árboles forjados en las sonrisas, raíces de los primeros hombres. Este es uno de los poemas publicados en este libro y quisiera comentar, si me lo permites, estimada Ana Luisa. Este poema está dedicado a... Le puse tamboreros, y habla un poco de la importancia que tiene la música y los músicos en cada uno de los festejos, en cada una de las festividades que se celebran en nuestros pueblos. Y aquí hablo en algunos de los párrafos, menciono plegaria de hombres murciélago, porque para nosotros los tzotziles viene de esta palabra tzotzil, que puede venir de la palabra tzotzil, que significa murciélago, y entonces hay la consideración de nosotros que tzotziletik somos los tzotziles, que significa murciélagos, y entonces por eso en esta frase, que es plegaria de hombres murciélagos. Entonces, brevemente, el comentario sobre este poema Tihbobetik. Ahora pasaré a
darle lectura al siguiente poema, que es Ikvane. Tiviniketik buchutik ois bokulike, ano os elohik ti ach osil kakale. Saklikan om ansetike, slok tabik seeh lekil kuchlehal. Tayuts vinkilel tilametel osil palamile, Shiox nichimal olme eleti, spooks bat vinkilel chul osil. Shbaletik no oshta sat yelovik shikik. Kalst antayuts olyotonik sahal ichmul. Luben shayok el chavanta ikel tichultone. Tulhan osh ikwanik yok el tichul chulum akashe. Shpuhlahet no osh ikwanik tichul pobetike. Ikwanik chichelik time onetike. Llamamiento. Ojos de hombres sin voz, con el sufrimiento tocan el crepúsculo. Pálidas manos de mujeres dibujan sonrisa de esperanza. En el vientre de la tranquilidad y el corazón danzante, brota la sangre de ancianos regándose en la piel del tiempo. El sudor acaricia rostros destruidos de ancianas entristecidas, mientras sus pensamientos sonido de caracol llama, palabras de cuernos sagrados llaman, golpes de fuertes tambores llaman, la muerte llama la sangre de olvidados. Esta es la sección de lectura de poemas de Chiel Copogelal que corresponde a esta parte. Muchas gracias. No, pues gracias a ti por compartirnos tu trabajo y también tu lectura y pues también tu lengua. Y algo que está relacionado, o te pregunto, ¿la biodiversidad de la región de donde eres impacta en tu lengua materna? ¿Cómo queda registrada o qué tan apegada está a la biodiversidad? Me parece que hay en esta región o en la parte territorial que ocupa el pueblo tzotzil. Considero que es algo muy importante, mi perspectiva como digamos, hacedora de palabras en lengua tzotzil, porque lo que escribo es pues digamos, una manifestación de todo lo que me rodea y también porque esto es importante para nuestra cultura. Nuestra cultura está con esta visión que comentaba hace un momento, una otra. Quisiera comentar más o menos con respecto a la biodiversidad. Para nosotros, la cuestión de la naturaleza, la biodiversidad, donde está también esta parte, es muy importante porque nosotros no vemos la naturaleza, no la concebimos como un aspecto objeto, como se visualiza, se entiende, se conceptúa en otra cultura, hablemos de la cultura occidental, ¿no? Bueno, por llamarle así, que todo lo que es relacionado a la naturaleza la ven como una materia de recursos económicos, explotable a las manos del humano. Y para nosotros no es así, también se vuelve un sujeto en la que también los entes de la biodiversidad, bueno, yo le digo entes porque para nosotros también, así como nosotros, cada uno de los Batskians, Batkiviniketik tiene su chulel,
también todo lo que nos rodea y la biodiversidad, la naturaleza, lo que hay y lo que nos rodea también tiene su chulel. Entonces, en este sentido, sí, y tiene un impacto muy importante en nuestra lengua materna, que es la lengua básico, que es la lengua tzotzil. Y entonces todo lo que está en nuestro alrededor, pues está de alguna manera, pues que empapa nuestra lengua. Entonces es muy importante y por supuesto que sí es algo muy importante que impacta en la lengua, todo lo que tiene que ver con con Sí, de alguna manera, recuerdo algo que tú decías en una entrevista que te hicieron. Decías que, pues, el tzotzil es una lengua que tiene poesía. Entonces, no sé si nos puedas hablar un poquito de referencia a eso en comparación a la lengua española. Sí, bueno, sí, seguramente lo comenté en alguna entrevista. No recuerdo bien lo que dije, pero voy a tratar de hablar sobre esto, que sí es como la lengua tzotzil, yo sigo como sustentando esto de que es en sí poesía, porque tiene un sonido diferente y como quizá así lo veo yo como hablante de tzotzil. ¿Sí? Tiene un sonido diferente, que a mí me parece que es bastante musical y también tiene su propio ritmo y cada una de las frases es, es totalmente diferente. Quiero retomar, quiero pensar ahorita en alguna palabra como esto de que nosotros decimos Nichimal ontonal, que Nichim es flor, ontonal es corazón, y entonces Nichimal ontonal sería, literalmente sería flor o flores del corazón. Eso sería, entonces si lo analizamos, a mí, desde mi punto de vista, me parece que ya es poético. Flores del corazón. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la alegría. Es porque tiene Oisnichimayontón, Oisnichimalabontón. Entonces, tienes flores en tu corazón, tiene flores en su corazón. Si tenemos, si nos enojamos con, no sé, con cualquier tipo de enojo, hay, digamos, escacal ontonal. Entonces, y escacal ontonal, co, que viene, esta palabra de escacal viene de co, que es fuego, y ontonal nuevamente es el corazón. Y entonces ahí literalmente estaríamos diciendo fuego en el corazón o el fuego del corazón. Y entonces, estamos refiriéndonos al enojo. Y entonces ahí es en donde yo digo que el básico es poético. Y esto solamente son dos palabras que pongo como ejemplo para tratar de explicar esto de por qué estoy, por qué lo comenté y por qué sigo eh, sustentando que es muy, muy poético. Quizá algunos no estén de acuerdo, pero mi punto de vista es esta, que sí me parece que es bastante poético. Eh, hay muchas palabras como esta, como otro ejemplo sería decir pestaña, las pestañas. Y entonces pestaña decimos en tzotzil, shik, satil. Shik son alas o ala, y sat es rostro o cara. Y entonces al decir shik, satil, estamos diciendo alas de los ojos y alas del rostro. Serían más alas de los ojos. Y entonces, y estamos hablando de las pestañas. Y tenemos cuál sería en el caso del rostro, tendríamos, por ejemplo, los labios que decimos
También debo aclarar que como comenté brevemente al inicio, que cada pueblo también tiene digamos que la cultura tzotzil es amplia y cada pueblo tiene su propia lengua. Somos tzotiles todos, pero tienen sus propias variantes, por llamarle así. Entonces, en algunos casos se llaman así, en otros no. Entonces, esto creo que importante comentarlo. Entonces, respecto al labio, que decimos ideal, en otra variante le dicen yanal eal, y eal es boca, ti viene podría ser orilla o puerta, entrada. En yanal eal yanal es su hoja de, es hoja de, y entonces eal es boca, y entonces al decir yanal es hoja de la boca. Entonces ahí son, sí, me parece que es, según mi opinión, que es ahí la parte de que el Básico, el Sotil, es bastante poético por sí misma. Entonces, estas son como los 4 ejemplos, 4 palabras que estoy ejemplificando para, para tratar de comentar que el Tzotzil es poético. Muchas gracias por compartirnos esta riqueza. Y también te quiero preguntar si nos puedes hablar de la... Realmente es un poquito difícil para mí hablar sobre mitologías y leyendas, porque tal vez porque yo lo entiendo de otra forma. Entonces, para mí, los mitos no son tan verdades según la descripción el significado, ¿no? Si buscamos el significado de mitologías y leyendas, que tiene cierta, como no pero hay cuestiones en la cultura tzotzil que parecen mitologías o leyendas, pero que de alguna manera sí está relacionado con nuestro pueblo, con nosotros. Estoy pensando como, por ejemplo, para nosotros los ríos tienen su chulel, tienen su yahual, y entonces esto para la cultura occidental, esto podría ser una mitología, una leyenda, porque hay un yahual. Retomaré el caso de una laguna que está muy cerca de San Cristóbal, que también está muy cerca de un pueblo celtal que se llama Tenejapa. En este lugar se encuentra una laguna que lo conocen como Suyul, y entonces en este lugar aparece una mujer muy, muy bonita, pero ella es digamos, no sé si podríamos pasarlo al español como la guardiana, podríamos decir, pero ese es la Xchulén o Yahual de la laguna, y entonces a ella hay que darle ofrendas constantemente, y esto también es para que se siga preservando la laguna, porque para nosotros también es muy importante, como comentaba hace un momento, no el tener en cuenta todas las cuestiones de la naturaleza, de la biodiversidad, como un ente, sujeto, no objeto. Entonces, para nosotros se merece, más bien necesitamos respetarla. Y entonces ahí es en donde tenemos que ofrendar a esta, digamos, yahual de la laguna, y quizá esto se ha visto como una mitología o una leyenda desde el punto de vista de un tashlán, de una chinula.
Y entonces quizá esto podría pasar, ¿no? Como una explicación respecto a esta pregunta que me estás haciendo ahora, querida Ana Luisa. Muy bien. También te quiero preguntar, ¿por qué elegiste el género de la poesía para expresarte? Am, son preguntas muy complejas, pero bueno, elegir el género de la poesía en realidad, mm, no sé, no estoy segura si es una elección precisa, porque también en algún momento escribí teatro, em, no sé, algunas otras, otros pequeños. Brevemente, en algunos momentos también he escrito ensayos. Entonces, esta pregunta es un poquito difícil de responderla porque me parece a mí que no es exactamente como, sí escribo mucho en poesía, tengo más textos en esta rama, en poesía. Creo que tratando de responder esta pregunta, me parece que es porque cuando digamos que me profesionalicé, por decirle así, a la cuestión de la literatura, mi maestro de poesía encontraba siempre como metáforas en mis textos, nos dejaba pues tareas de escribir poesía. Siempre él encontraba buenos textos y entonces me animaba mucho a seguir este camino. Y entonces me parece que esta es una de las razones que hay como cierta, digámosle así, como la técnica viable, mostrar, quiero enseñarle al público. Entonces yo creo que esta es como la parte de la poesía. Espero que te haya respondido, queridísima Ana Luisa. No sé si Sí, muy hablamos. bien, muy bien. Porque ya nos das bagaje, o sea, un poco, en efecto, que también incursionas en otros géneros de la literatura, y pues, para bien de nosotros. Y pues bueno, no sé si nos puedas también compartir otras lecturas más de tu trabajo poético. Claro que sí, con mucho gusto. Ahora compartiremos textos de Chojobal Halomte, Telar Luminario, otro de los libros publicados. Este libro lo publicó Pluralia Ediciones en el 2013. Y quisiera comentar un poquito sobre este libro. Este es un libro para mí también. Es que cada uno de los libros tienen sus propias características y, claro, su propia importancia. Pero este libro también es para mí muy especial. Yo lo llamo libro ofrenda, porque es un libro que decidí escribir para el cierre del ciclo del 2012. Entonces, los poemas que están aquí están para ese cierre del ciclo 2012 del calendario maya. Entonces, compartiremos de este libro. Quiero compartir, bueno, iniciar compartiendo Mochilum. Mochilum. Tesfocol sebal ansetik tupilik te ontonal tespatil osil. Chapas batalel li mochilum snak orbest ihil lumaldike. Polans tusani pokolo iletik chiuk li achele. Chak bihip testatsals kushul ok. Bal totil me iletik eskelebel ha iletik.
Nax bakomel ihil hol ontonal te tzahal achel. Te chax bailuk poko ihilal, te yelobal sat unense bal tsobon tahal, cholets lametels lo il totil me ileti, chela peschikin kibeti. A snak al poko lo il, ok il ans viniketi li oitanakakal muskan chtuki. Cesta de barro. Con el suspiro de jóvenes olvidadas en la desnudez del tiempo, se moldea la canasta de tierra donde se guarda el pensamiento del pueblo. Forjan y dibujan historias con el barro en la mansión del fuego. Moldean la evocación y el legado de los ancestros en la memoria de los años. Guardan conocimientos en el barro color horizonte. La sabiduría ancestral se talla en el rostro de las pequeñas Sobón Tajal. Palabras calladas de los abuelos filtran en orejas de cántaros. Son las palabras silenciosas de hombres y mujeres coyotes resistiendo en el resquicio del tiempo. Este es el primero de este libro que compartimos. Ahora pasamos al segundo poema, que es Muktate. Ch'anal noosh tenu vitzetik, elos iletels beksak sats. Stusan pokoloil te shahetel bo, shohobah te som ikliman tik akale. Snak och te yok sahal lo il shbiletik batel te shik pepeletik. Lip ihil me eletike kehahti. Schopik ya yex lo ilik. Skehoji comel te yonton batel osil. Gran árbol. Sigiloso en el cuello de los cerros. Observa encendidos ojos de leñador. Talla historias en destilación del hidro cuando el sol se extiende en el rostro del alba. Alberga en sus pies hilos color rojo del recién nacido. Sus palabras tendidas viajan sobre alas de mariposas. Ancianas postradas en la sabiduría depositan la conversación en el corazón de la eternidad. Este es el segundo poema de este libro. Compartiremos Pogel Ukum. Spontai klimotonile, anavik teto, shinik teloil yashtik aya lel binahel. Shnamame pokok eho, shkimlahet nich uchalho. Siaxbaik testuhumal lametel y kristotil. Scholike, e ansetike, steetik stoyik shiuk yokik yashatike. Sliken biochel linichine. Ayah yok el chulchon, ok esbil yung viniketik chulel bits. Viletik te ikalo. Sioms lo ilik te akot. Lo ilahik shiuk yahwal po. Ans viniketik spojos kopoh te yoks kobik. Lo il chanav te palabras del río. Perfuman el obsequio, caminan sobre las nubes, platican con las venas de lluvia, se oye una añejada canción lejana, danzan los pétalos del lirio, los cabellos se enredan en el canto del viento, mujeres sonrientes estremecen la humedad con sus pies, mientras ilumina el umbral de flores. Canto de caracol sagrado nace en pulmón de hombres, espíritu de cerro. Vuelan entre la lluvia, reúnen sus voces, conversan con la fuerza del agua. Hombres y mujeres que llevan en sus manos las palabras que fluyen en el río. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Ruperta, por compartir tu trabajo, por permitirnos escuchar también tu voz.
También te quiero preguntar, ¿qué mirada tiene una escritora como tú del mundo que le toca vivir? Am, la mirada del mundo que me toca vivir. eh, Creo que esto es, sí, yo creo que es una mirada realmente diferente, como comentaba hace un momento. Digamos que primero por el hecho de ser una patriante, que que me formé, digamos, crecí con otra percepción del mundo, con otra forma de entender el mundo, con otra forma de vivir. Pero me parece a mí que sí tiene como, digamos que una mirada bastante, podemos llamarle así, bastante bonita, en el sentido de que vemos la vida de esta otra manera, en la que concebimos todos los entes, los seres, como un ser sujeto, que también hablan, que también sienten, que también oyen, que también escuchan. Y entonces, y esto es claro para una chinula y un cashlán, sería que absurdo, ¿no? Que una planta escuche, que una piedra escuche, que el río hable, que la montaña pueda cantar, o pueda escuchar, o pueda, que tenga su chulel, tenga su yahual. Eso es absurdo. Pero para nosotros y para mí eso es realmente que así es y que uno si tiene la capacidad, si tiene la capacidad de hablar, de expresarse y de escuchar, es posible. Entonces, eso es por eso que pienso que soy, en ese sentido, soy afortunada de haber, digamos, nacido en esta otra forma de entender el mundo, de otra cultura, haber nacido aquí antes. Estoy totalmente muy feliz, muy agradecida y muy contenta y muy orgullosa. Entonces, decía esta parte de que tengo esa duda del por qué hay esta cuestión de, llamémosle, bueno, es que así es, la discriminación y el no querer aceptar que hay otros pueblos en el territorio mexicano. No solo hay una cultura, sino que hay varios pueblos que ya estaban aquí antes de que llegaran los cashlanes, las chinulas. Y entonces, esta es otra, eh, digamos, otra mirada, pero es una mirada, podemos llamarle así, más que mirada, es una vivencia a veces, o siempre, no sé, dolorosa, por llamarle así, ¿no? Que no es solo lo sufre particularmente la cultura totil, sino que es las culturas, los pueblos originarios y las lenguas que hablan una lengua originaria en el territorio mexicano, pues todos sabemos eso, ¿no? Que hay discriminación y no aceptación sobre la existencia de estos pueblos. Y al no tener esa aceptación es cuando se impone sobre estas culturas. Y entonces son estas, digamos, dos cuestiones en las que a mí me toca, digamos, vivir y ver, ¿no? Entonces, pues, esto espero que haya respondido a la pregunta. Sí, muy bien, como dices, esto es pues es están contrapuestos, ¿no? Estas finalidades, o que en una está completamente compenetrado con una cuestión más orgánica,
la vivencia de los seres en la naturaleza, respetando el entorno, y, o sea, para sobrevivir, y sin embargo está la otra parte, ¿no? Donde hay otra mirada, como bien dices tú, como lo señalas y lo sabemos históricamente, que pues rompe, ¿no? Con esa armonía. Y justo pues de eso trata tu poesía, ¿no? Tu trabajo también es muy importante en ese sentido, ¿no? Porque nos sensibiliza, eh, pues sí, de estas complejidades y contradicciones, ¿no? Entonces sí queda súper claro. Mira, también te quisiera preguntar, las escritoras como tú, ¿de qué manera inciden en el mundo? Yo creo que podemos incidir desde nuestra lengua, desde nuestros escritos, desde nuestro pensamiento, porque en cada uno de nuestros escritos va también nuestra forma de pensar, en algunos casos. Y entonces, eh, yo creo que esa es una de las formas que podemos incidir, porque considerando esto que hemos comentado en la pregunta anterior, que pareciera, o más bien a veces se nos quita la palabra, que a veces eso así es, y entonces a través de nuestros escritos es cuando llega la palabra, y llega la palabra también de nuestra cultura, a la cultura que representemos. Eh, entonces, yo creo que estas son como las formas en que puede incidir y desde la palabra, los escritos, es como incidimos, también animamos, considero yo, la participación de otras compañeras mujeres de otros pueblos originarios. Entonces, ven posible manifestar su palabra, manifestar su voz a través de los escritos. Entonces, eso es lo que me parece a mí, que es otra forma en la que estamos incidiendo. Quizás se necesite mucho más, pero me parece a mí que estos son los pasos que hemos dado, y seguramente son pasos pequeños o pasos grandes. Esto será también, pero creo que sí hay esta incidencia. Sí, muchas gracias por compartir con esta perspectiva tan importante, ¿no? Que también conocer esa forma nos adentra pues a otro mundo y a una valoración de creadoras artísticas, ¿no? Como las escritoras como tú. Y, y también te quería preguntar, ¿qué sientes cuando llevas tu palabra a otros sitios de nuestro país? O también cuando cuando tus poemas se traducen a otras lenguas. Creo que son, digamos, sentimientos diferentes, sensaciones diferentes. Em, pues hace algún tiempo, cuando era, digamos, en mi juventud, pues cuando iba y me invitaban a encuentros, para leer poesía en algunas partes de nuestro país, pues para mí era muy motivante para compartir mi palabra, que es la palabra de una Patti Ants, en otro lugar en donde no se habla esta lengua. Y también para mí es muy importante, era muy, pues en ese tiempo también y ahora también, ¿no? Conocer otras mujeres que hablan diferentes lenguas. Eso para mí es muy importante, porque tienen también
otras formas de hablar, otras formas de entender el mundo. Y entonces el tratar de convivir, el estar conviviendo con otras personas, otros hombres y mujeres en estos eventos, pues es muy enriquecedor porque a veces que coincidimos con otros, con puntos de vista, con comentarios, con opiniones, con vivencias. Y en otros momentos es diferente y entonces esto es para mí muy importante y esto es también muy enriquecedor para mí. Y esto es en el caso de nuestro país y algo similar sucede cuando voy a otro país, porque ahí ya es, digamos, más, más como sentir no sé, como mucha, sentir a veces también preocupación, porque ya al trascender a otros territorios, a lo que fuera de de las fronteras de México, eso ya es también para mí es un reto porque a veces no se habla la lengua que hablamos, español. Y entonces, pues no sé, ir en un lugar donde hablen el inglés o hablen el italiano lo más complejo, hablar en chino, es para mí eso es, digo, hablar y leer en inglés todas las indicaciones, eso es también como entendible, pero estar en un país así totalmente, no hablo chino, entonces auxilio, quien me ayuda, ¿no? Pero son realmente emociones que para mí son ofrendas también de la vida. Que nos toca, me toca estas ofrendas de la vida. Yo estoy muy agradecida con la vida y pues son realmente emociones y tratar de, sí, estar también en las reuniones en donde hay una diversidad de lenguas, ya no solo son lenguas como de nuestro territorio, no son lenguas que estén ubicadas en México, sino lenguas de otros países que no se entienden y así, y tratar, y la única lengua, en ese caso, la única lengua con la que es comunicable es el inglés, como todos ya sabemos, ¿no? Estemos en donde estamos, se habla en inglés. Y entonces, pues son realmente en esos momentos yo me siento muy contenta, muy emocionada de estar en esos eventos y también representar pues finalmente a mi cultura y en primer lugar a mi cultura y también estar representando a México porque ya estando en esos espacios se representa a mi cultura y al país. Y entonces, pues es eso, es muy emocionante, muy enriquecedor y también, pues sí, muy, eso no tengo como palabras, es enriquecedor y emocionante. Y es así como yo me siento y me siento en eso. Y, y lo que he visto en algunos, en varios de los espacios, porque sí es diferente la manifestación. También les llama, digamos, mucho la atención saber que hay también lenguas diferentes en México y algo similar pasa con otros países, que hay otras lenguas que se hablan, además de las lenguas nacionales. Y entonces eso me parece muy importante. Y respecto a lo que siento cuando mis poemas se traducen en otras lenguas, pues me siento también muy contenta y muy agradecida a las personas que les interesa y que están motivados también de traducir mis poemas, porque entonces está traduciéndose una de las lenguas mayas del estado de Chiapas a otra lengua. Entonces eso a mí me motiva mucho también a seguir traduciendo y también muy pues agradecida con las personas que están interesadas en hacer estas traducciones.
Pues sí, bueno, yo he tenido también el privilegio de escucharte eh, en la sala Nezahualcóyotl, y pues, como dices tú también, otros poetas, pues verdaderamente sí es muy, muy conmovedor y también hay otra conexión. Entonces, pues también te estamos muy agradecidos por esas experiencias. Y pues también, no sé si puedas compartirnos un poquito más de tus poemas para seguir escuchando. Por supuesto que sí. Em, esta vez voy a compartir algunos poemas de este libro que es Meon Sibetik, Letras Humildes 2020 por la UNAM. Entonces quiero compartirles algunos poemas de este libro. Vamos a compartir Shulemetik. Sluma lenkaitik yuunsna te ontonal ver Cáceres, Jobel Oshi Marzo, Chamil Baklahunem. Shulemetik. Ietik ochel te yonton akubal di shulemetike. Sbulik lok els nichimal amonton. Smutsik batels bekasak. Stake hesik choletel jalel sakil hukum. Stuchik snaul la kutlehal. Okoletik chulel yala snichna o melaltik no os la metel que hojli walkarke. Skehinta ke hoje. Shkanetik yalel sat chulel balamil. Spototets kuchul yonton yu un limilele. Teskalkalsti walkarke. Sahal rochochetik snichinta sat. Smuimta yak el ilukabam el. Yatinopik chichel. Lekil untonetik lihmil manejetike. Yokta milen intibuka. Chaviers pametel balamil. Ayah hakopte walkarki. Shano oshpeintik batel sael. Lekilaltik. Al pueblo lenca en memoria de Berta Cáceres, San Cristóbal de las Casas, 3 de marzo 2016. Buitres. Los buitres irrumpen el sueño de la noche, raptan las flores de tu corazón, apagan tus ojos, arrebatan el sonido del río blanco, cortan los hilos de tu vida. Llora el espíritu de los hijos del agua, triste el fluido canto del hualcarque que canta tu palabra. Ojos lagrimeantes de los seres de la tierra, colmados de indignación por el crimen. En las paredes del hualcarque, rosas rojas florean tu rostro, perfumando las huellas de tu lucha. Los homicidas se bañan de la sangre inocente, el Intibucá llora tu muerte, custodia de la naturaleza. Se oye tu voz en el hualcarque, no nos queda otro camino más que luchar. Este es el primero que compartimos. Ahora vamos a pasar a compartir el siguiente texto de este libro. Muhna. Muhna mituhum lihlo ile. Anoshna ti oy buchuchal. Mulastun chaik ti buchutikyan lek chaik toyon baile. Muhna mishkat uhtik ehimol lihlo ile. Anoshna ti oy buchuchal. Alascha kushental slo ilti buchutik ahbilik te bonni osil al chimenal okike. Muhna miho kinlik lo ile. Anoshna ti oy buchuchal. Alas menal ok el chinetel na altai. Muhna mishkat uhtani chimal ihlo ile. Anoshna tia lismeon kehoch. Abil bahinel kushik te contone. Ignoro. No sé si mi palabra es hermosa, solo sé que dicen algunos, perturba a aquellos que gozan las alabanzas.
No sé si mi palabra se vuelve canto. Solo sé que dicen algunos es la voz resurgida de aquellos sepultados por siglos en el lamento. No sé si mi palabra es el lastimado coro del sigilo guardado en el aire. No sé si mi palabra se vuelve flor. Solo sé que es el canto triste. Cerraremos esta lectura con el siguiente poema. Mukolukutik. Chalubiun shiux natiki labichak. Antalijlo ile. Yuk yun teshikin bus ans vinigedi. Khmelsaneh vaaneh achkuchlehal. Chalajesun chiuka umail. Antalijlo ile. Chiuk i chtiket chambal. Eviteti yugu chmalavan lilekilale. Chatupun tesat yelo palamil. Antalis no penal hol pondone sloktasba despamle hal osil. Chiuk desmuktakinal su kuntik. Chap ahun chiuk lo lavane. Antas cholobil lo ile. Mukta chubil chubiltael osil balamil yuuna tampak. Chatum taun chiuk bel ahol a montón. Antali a chunum juju chol lo ile. Ya yeh lumal de chapanel papel slequilal. Cisma. Me acechas con tus garras y mi voz retumba. Pensantes arquitectos de la historia. Con tu silencio tú me niegas, mientras mi palabra viaja con el viento entre las montañas donde aguarda la esperanza. Tú me borras de la cartografía y mi pensamiento se dibuja en la topografía y el jubileo de las batallas. Con tu disfraz tú me excluyes, mientras mis versos, oración tumultuosa que oran al universo por tu pellejo. Tú me repudias con tus ideas y la semilla virgen de mis versículos, manifiesto del pueblo en la edificación de la profecía. Anoche el gilak ansigniqueti que chuechu pues en las loitali de Nichimalcope. Esto es todo lo respecto a los poemas, los poemas escritos en estos libros. Pues muchas gracias. Bueno, que son muchos más, ¿no? Pero es una muestra, una pequeña muestra. Muchas gracias a ti por tu generosidad en muchos sentidos. También en 2016 hiciste la traducción de la tercera parte del Don Quijote de la Mancha al Tzotzil como parte del proyecto El Quijote Políglota, dado por la Facultad de Filología de la Universidad de Madrid. Entonces, te quiero preguntar ahí, si ¿nos puedes decir en qué consiste un poco la tarea de traducir, de un traductor, de una traductora, en principio? La tarea de una traductora, un traductor, bueno, debo comentar primero que en algún momento, o sigo, no lo sé, pensando que no me consideraba traductora, así lo pensaba. Entonces, pero respecto a la pregunta, me, me parece que es una gran labor, es también un gran reto que les toca, nos toca a las personas que hacemos traducciones de una lengua a otra, porque pensando en este caso de la traducción de la lengua tzotzil, pues realmente para mí fue una traducción muy, muy compleja.
porque el lenguaje utilizado en esta, pues en esta obra, sabemos que todo ya estos años, los años que lleva escrito esta obra. Entonces, para mí fue muy difícil tratar de entender, encontrar las palabras, tratando de encontrar las palabras exactas, pero en realidad no creo que haya encontrado las palabras exactas para traducirlas. Pero lo que hice fue que primero tratar de entender bien toda ese capítulo y luego hacer la traducción y luego releer la traducción y ver si realmente era lo que me parecía que quería el autor, ¿no? En estar manifestando a su lector. Y entonces tratando de correlacionar esa parte por mucho tiempo. Y al Tzotzil, pues realmente fue muy difícil, pero también muy interesante porque finalmente para mí las actividades complejas se me vuelven un reto personal y entonces siempre las tomo como un reto porque si no las tomo así finalmente sería muy difícil realmente y hay que hacer las transmisiones amenas, porque si no, pues si finalmente no podrían salir como quisiéramos que el texto fuese, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que sí, el trabajo de un traductor es eso, ¿no? El de tratar de traducir el texto porque a veces no siempre es el texto, sino también es en las palabras, el verbo. Entonces, es traducir sentido, ¿no? Que sea entendible, que el lector pueda entender lo que está leyendo, porque si se traduce de manera literal, se pierde totalmente el sentido. Y entonces ahí no tiene ningún sentido, no se entiende, no se puede leer, no se puede llevar al contexto, y más en este caso de Don Quijote, tratar de llevar todas esas, es, que están ahí contenidos, eso fue para mí muy interesante tratar de llevarlos a la lengua tzotzil. Y de un traductor es un trabajo muy difícil que a veces hay personas que no lo reconocen, ven como en segundo plano o lo dejan como segundo plano. Y también creo que un traductor y una traductora debe tenerle, digamos, debe, ¿cómo es? Como que se le debe respetar, por decirlo así, porque no es cualquier trabajo, no es cualquier, porque es traducir el pensamiento de una cultura a otro pensamiento, que es otra cultura. Entonces, eso es muy complejo. Lo que debe tener también el traductor es que conozca la lengua, porque si no conoce la lengua le va a ser totalmente complicado y va a quedar un trabajo traducible poco entendible. Entonces son como muchas características, muchos elementos, muchos aspectos que deben. Y también, por el otro lado, creo que también se le debe reconocer su trabajo, porque es un trabajo muy complejo. Y entonces, pues eso es lo que puedo comentar respecto a lo de traducir, a lo de traductores y respecto a Don Quijote de la Mancha. Debo también comentar brevemente que en algún momento me pareció también las traducciones de otras obras hacia la lengua básico.
lengua tzotzil yo en algún momento no los aceptaba, porque yo decía, ¿por qué tengo que traducir las obras de Cashlanes, de Chinulas, y no mejor se traduce mi lengua a otra lengua? Pero en este caso me pareció que era también como una posibilidad. El tzotzil quizá no lo entienda, porque es difícil de entender si no conocemos la lengua, pero siendo Don Quijote de la Mancha y una edición multilingüe, y en estos, y en esta universidad me parecía como una posibilidad de que la lengua tzotzil también se diera a conocer. Y entonces también me pareció como una oportunidad que la gente de otros lugares, de otros espacios, conocieran por lo menos que hay una lengua que se llama tzotzil. Y entonces eso fue uno de los aspectos que me motivó a traducir esta parte de Don Quijote. Pues sí, muy, muy importante, como dices tú, el papel de los traductores y también en este caso tu visión, ¿no? Tu perspectiva, eh, pues sí, de compartir y de dar a conocer tu lengua en distintos foros, de distintas maneras, con distintos trabajos, ¿no? De hecho, pues a eso has dedicado gran parte de tu vida, ¿no? Em, y bueno, pues un poco ya lo mencionabas, pero, o sea, ¿encontraste alguna identidad así de filosofía de vida, así en la cuestión de lo que describe Don Quijote de la Mancha a nivel de humanidad, eh, que trasciende a otras culturas? O sea, Um, en realidad, eh, esa, esa pregunta sería como reflexionarlo, pensarlo, repensarlo y releerlo, porque en esos momentos en que estaba yo traduciendo, en realidad estaba más como enfocada, concentrada a dejar como un texto entendible. Y la verdad es que no debo como comentarte que no me enfoqué a esa parte, pero en general, no, que en general así la obra de Don Quijote me parece a mí que también tiene una manifestación, que está enfocado también en ese tiempo, ¿no? En esa época, que algo estaba sucediendo en su sociedad, en la sociedad donde el autor escribió. Entonces, el autor me parece a mí que quería manifestar algo que quería que fuese como, quizá, no lo sé, pero como una propuesta, como algo también que fuera, digamos, la contraparte de algo que estaba pasando en ese momento, porque es como eh, como, no sé si es exactamente la palabra, pero como estar en contra de algo que estaba pasando. Entonces, en ese sentido, yo creo que la obra sí trae algunas, pues seguramente trae, ¿no? Trae algún tipo de, no sé si llamarle enseñanza tampoco, no me gusta la palabra porque no sé si quería educar, no, esa no es, pero sí tenía algo, realmente que algo quería mostrarle a la sociedad en esa época, en eso sí estoy totalmente eh, segura que algo quería mostrarle a su sociedad en esa época, en ese tiempo, que quizá muchos no lo veían, como a veces sucede, ¿no? Que en la sociedad muchas cosas no vemos, pero alguien más puede verlo, pero o no queremos ver nosotros y luego no queremos escuchar y no queremos ver. Y entonces creo que es eso lo que el autor quería manifestar. muy bien, no, pues muchas gracias por compartirnos también este aspecto y pues
realmente se nos está terminando el tiempo y pues en principio te quiero agradecer mucho que nos hayas compartido pues tu trabajo poético y también parte de tu vida, que nos permitiste conocerte un poco más. Y pues te quería preguntar si qué mensaje le puedes dejar a la comunidad politécnica. Em, pues el mensaje que quisiera comentar a la comunidad politécnica, a los jóvenes que están en esta universidad, quisiera invitar, si así les parece, también como esta parte de, es que es muy, muy complejo, pero creo que es posible el de tratar de alcanzar cada uno sus sueños y tratar de alcanzar su sueño a través de las acciones que cada uno de ustedes jóvenes que están allá, también jóvenes, eh, de manifestar y dar todo lo máximo de ustedes para que puedan realmente lograr su propósito en la vida. Pero también creo que además de eso, una vez que logren lo que quieren lograr en la vida, también tratar de de accionar de manera colectiva. Porque a veces en nuestra sociedad nos han enseñado, nos siguen enseñando que la cuestión es individual. Pero yo creo que a veces, o si no nos lo permiten o no se les permite, ustedes que son jóvenes, esta parte de la colectividad, inténtenlo por ustedes mismos. Ahorita son muy jóvenes, pero en algún momento ustedes llegarán en algún lugar, en alguna parte, en alguna institución, ustedes llegarán quizá a ocupar algún espacio, algún lugar, y entonces desde ahí sería muy importante que todo lo que ustedes se hayan propuesto lo hagan de manera colectiva, tratando de hacer las acciones de diferente forma, de lo que se nos ha enseñado, se les ha enseñado, porque generalmente es eso, todo lo individual, todo, ¿no? Entonces, sí hagan todas las cuestiones de manera individual, quizá la palabra individual es importante, sí, pero no ¿cómo decir?, de arriba hacia abajo, sino circular. Entonces, solamente quisiera comentarles esos, estimados, como decimos en Tzotzil, Sebetik, Keremetik, Guapepalik, Tabaik, Meoman, Tabalik, el de Goile, a Ichman de Slekilal, de Kuchlehalti, Kuchelachko de Pasele. Entonces, eso sería lograr esa posibilidad, echarle todas las ganas y lograr su propósito. Cuando lleguen ustedes en el momento de accionar, ya sea en cualquier puesto, en algún espacio, entonces traten de no imponer, traten de colectivizar. Eso sería solamente, ojalá sea posible, y también espero que no molestar con esta petición, esta sugerencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Ruperta. Es un gusto, un placer tenerte en nuestro instituto y pues esperemos que más adelante tal vez te podamos tener de manera presencial. Y pues quiero invitarlos a que pues a seguir las actividades de la Dirección de Difusión Cultural a través de las redes, en YouTube, también en Facebook, en Twitter. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima.